con C Sharp aquí en Visual Studio 2013. Entonces tenemos esta primera clase que se llama Person. Recuerden, es una representación de la tabla en la base de datos. Entonces ya tenemos definido nuestro Person ID. Para que esto nos pueda funcionar en la base de datos, vamos a necesitar crear una clase contexto, el cual va a tener nuestras clases y con ella nos va a proporcionar una serie de métodos para trabajar también con LinkQ, que es lo que vamos a utilizar aquí para hacer nuestras consultas y los inserts y demás cosas que necesitemos hacer pues en la base de datos que se hace normalmente. Entonces aquí en modelo vamos a crear una nueva clase, clic derecho, agregar nueva clase, es una clase normalita y la vamos a llamar puede ser no sé, a ver, store contest por ejemplo, store contest. Digamos que esta aplicación va a ser de una tienda y en la tienda debemos tener registrado nuestro cliente y ese cliente es una persona. Entonces store contest punto .char, la agregamos y nos va a generar una nueva clase vacía. Esperamos un momento, ampliamos esto un poco. Mira, acá podemos ver el ejemplo que traté de hacer ahorita. Es que como elegí la primera clase, entonces me creó una clase normal. Si hubiéramos elegido la primera, nos hubiera creado public class store contest. Para trabajar con store contest necesitamos agregar, hacer una herencia, que recuerden que en C# la herencia es con dos puntos y la herencia sería dbContest. dbContest. Esperamos un momento y aquí nos genera un error, el cual nos está indicando que necesitamos hacer uso del entity. Y ahí pues ya tenemos heredado el dbContest. Entonces necesitamos crear la primera propiedad que nos va a atacar pues la base de datos y para ello necesitamos crear un public dbContest, un public dbSet. dbSet utilizamos este y llamamos a nuestra primera clase que hemos creado, que es person. La agregamos y le decimos que esto se va a llamar persons. Usémoslas en mayúscula como hemos venido trabajando en la otra, y esto obviamente va a tener un get y un set. Un get y un set. Entonces, como podemos ver, ya tenemos nuestra primera clase contexto, el cual nos va a ser muy útil para poder crear nuestra tabla en la base de datos y obviamente nuestra base de datos. Listo. Para que esto nos pueda funcionar necesitamos coger este store contest, este nombrecito que le hemos dado al contexto, y nos lo vamos a llevar para esta clase que se llama web.config. Esto es una ayuda que nos hace mucho C# en MVC5, que nos crea pues todo esto, todo lo que va a ser nuestra base de datos. ¿Qué importancia tiene esto y qué diferencias hay con crear una base de datos desde el principio y con ella utilizar todas nuestras clases y demás cosas a partir de esa base de datos? Que cambiar, que una vez esté ejecutando la aplicación, cambiar, así sea un tipo de dato, por ejemplo un entero a un string, de una columna a una base de datos, es un trabajo muy tedioso. De hecho, muchas veces se suele crear una nueva columna, la cual se va a alimentar con esas columnas que ya fueron creadas, porque hacer ese cambio realmente genera mucho cambio en el código. Mientras que aquí, cada vez que ejecutemos nuestra aplicación, él va a actualizar la base de datos. Entonces aquí en connection strings, en vez de default connection, vamos a decirle store contest. Este nombrecito tiene que ser igualito, no puede ser ni con mayúscula ni con minúscula en un lado, nada, tiene que ser el mismo. Por eso es mejor darle copy y paste en vez de copiarlo manualmente. El data source, vamos a coger toda esta línea por el momento y le vamos a decir que simplemente va a ser un punto. ¿Qué significa ese punto? Que va a ser local. Initial catalog, aquí
el initial catalog es el nombre que le vamos a dar a nuestra base de datos. Vamos a llamarla store, tienda. Integrity Security, vamos a darlo en true. Control S, guardamos. Ya esto está guardadito. Y obviamente este Connection Strings nos va a funcionar una vez tenga yo instalado el SQL Server, que por el momento aquí dice que está instalando. Bueno, pero eso no nos impide continuar con nuestros tutoriales por el momento. Entonces ya tenemos nuestro person y nuestro store contest. ¿Qué vamos a hacer ahora después de haber creado el store contest? Pues esto nos va a servir para poder utilizar algo muy importante en modelo vista controlador, que es el controlador. Vamos a crear un controlador. Visual Studio 2012 y 2013 nos facilita mucho la creación de esto. Entonces vamos a darle simplemente un clic derecho, agregar controlador. Esto nos va a generar una nueva pantalla en la cual vamos a tener pues el controlador, las opciones de los controladores. Nos genera todos estos, pero nosotros vamos a usar este que dice MVC5 Controller with Read, Write and Actions. ¿Qué pasa? Que yo tengo esto en inglés, pero para los que lo tienen en español, ya que esto tiene muchas opciones y no se vayan a equivocar eligiendo otra, vamos a la traducción de esto sería controlador con lectura y escritura, con acciones de lectura y escritura. Mire que por acá tenemos otro con vista, usar Entity Framework, vacíos, etcétera. Vamos a utilizar este que dice MVC5 Controller con lectura y escritura, agregar. Default Controller, nos aparece esta pantalla y nos dice Default 1 Controller. Es muy importante seguir el estándar de programación que utilizan en MVC5 aquí en C#, que es utilizar la palabra controller al final del nombre del controlador. ¿Por qué? Porque esto le permite al proyecto saber que esto es el controlador donde va a utilizar nuestra lógica de negocio. Entonces, controller name, tenemos lo siguiente. Vamos a ponerle aquí el nombre de nuestro controlador. ¿Qué estamos atacando en estos momentos? La persona. Entonces, tenemos el modelo, que es la persona, y ahora vamos a utilizar el person controller. Tenemos person controller y le decimos agregar. Nos empieza a crear nuestro controlador con ese nombre que le hemos dado. Esperamos un momento y nos aparece esto. Vamos a ampliar esto al 150 para que se pueda ver mucho mejor en el video. A ustedes acá les debe estar apareciendo una publicidad de la aplicación que estoy utilizando para grabar estos videos. Entonces probablemente no están viendo esto, pero no hemos utilizado nada que ustedes no sepan. Person Controller hereda de controlador. Por ello, acá también tenemos unos métodos súper importantes para trabajar con ellos, que es el simple CRUD. Tenemos un index. Este index es nuestra primera página de person, nos devuelve una vista. Tenemos unos métodos get, tenemos unos métodos post. El método get nos devuelve las cosas y el método post procesa las cosas. En este caso tenemos el index, tenemos los detalles, tenemos el método de create, el get, que nos devuelve la vista, y tenemos el post que procesa y guarda en la base de datos. Tenemos la edición, el get, que nos devuelve, que nos muestra en pantalla el registro que estamos editando, y el método post que nos actualiza en la base de datos, el delete, que nos muestra la pantalla de borrado, y el delete en post, en el método post, que nos borra el registro de la base de datos. Esos son los métodos que nos crea un controlador por defecto. ¿Hay posibilidad de crear un controlador vacío? Sí la hay, pero este Visual Studio nos facilita mucho las cosas, entonces es bueno utilizar lo que nos provee este Visual Studio. ¿Qué pasa? ¿Para qué creamos el contexto? Para poder utilizar nuestra clase person
y trabajarla como un objeto. Este objeto nos provee de muchos métodos que nos van a ser de mucha utilidad para poder trabajar las diferentes sentencias que se hacen en una base de datos con LINQ. Entonces vamos a instanciar el objeto y vamos a llamar a person controller, person store contest, que es nuestro contexto store. Entonces decimos store contest. ¿Qué pasa? Nos debería sacar el error diciendo que eso no lo reconoce. Control punto y usamos store contest. Acá simplemente digámosle db y le decimos igual new store contest. Llama al constructor. Miremos acá. Digámosle a esto go to definition y tenemos aquí el person. Entonces ya tenemos persons, que es nuestro contexto de datos. Listo, ¿qué vamos a hacer en el índice? El índice por el momento no nos va a mostrar nada porque es que no tenemos la vista. A partir de todo esto es que nosotros vamos a empezar a crear nuestras vistas. Entonces ya tenemos el modelo, ya tenemos la parte, el coco del controlador. También podemos empezar a crear la vista y ahí sí tenemos el MVC, modelo vista controlador. Por el momento vamos a generar la vista para el índice. Entonces damos aquí en el índice y le decimos clic derecho, agregar vista y nos aparece este recuadro. Vamos a dejarla como índice y dice template para ustedes plantilla y escogemos lista, que viene a ser el índice. Modelo de clase, pues ya creamos nuestra clase que se llama person, buscamos person y el data contest class, que en el data contest class lo acabamos de crear, store contest. Crear vistas parciales, no, referenciar librerías y usar como página de maestra. Dejémoslo, digámosle que sí, porque vendría a ser nuestra primera página. ¿Y tenemos alguna página maestra en este momento? No. Entonces, sí, tenemos una. Vamos a utilizar nuestra página maestra que nos ha creado por defecto, que está aquí en Views, Share, y se llama Layout C-Chart. Esta es nuestra página maestra. La vamos a agregar. Nos empieza a crear el proyecto. Ven nuestra primera vista con nuestra página maestra que fue creada por defecto. Y ahí sí vamos a empezar a ver los resultados de nuestra aplicación en MVC 5. Es muy importante que tengamos en cuenta que una vez nos muestre la vista, simplemente nos va a mostrar una tablita vacía, obviamente, porque no hemos creado nuestra base de datos, ya que no tenemos instalado el SQL Server todavía. Para los que tengan instalado el SQL Server, les va a funcionar muy bien. Acá me está diciendo que Visual Studio 2013 dejó de funcionar. Esperemos a ver si se recupera. Y nos muestra otra vez nuestras clases. Dámosle acá a cancelar. Esperemos que reinicie a ver qué es lo que nos está pasando. Esperamos un momento.